Suena una vez más en esta temporada la primera del Bar Celeste, la foliada do Celta, y de nuevo abrimos las puertas de este Bar Celeste que podéis escuchar a lo largo y ancho del mundo en YouTube y en iVoox, todos los celtistas que están esparcidos a lo largo y ancho del globo terráqueo. Os damos la bienvenida a este último episodio de la primera temporada de, iba a decir Juego de Tronos, no, del Bar Celeste. Soy Antón García Fernández y os hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y como siempre, al otro lado de la línea cibernética, gracias a las tecnologías de Internet, tenemos en Bayona a mi amigo y colaborador, Fernando Rodríguez Estevez. Fernando, ¿cómo van las cosas por ahí? ¿Qué tal, Antón? Pues aquí andamos ahora con un día primaveral, casi veraniego, un poco ya descansado y aliviado después de que acabase una temporada realmente complicada que analizaremos seguidamente hoy en un bar realmente lleno de gente, Antón. Sí, es un bar diferente porque normalmente tenemos una tertulia entre 2 personas o 3 personas, pero como es el final de esta primera temporada, pues echamos la casa por la ventana y tenemos a 2 invitados, con lo cual vais a escuchar 4 voces diferentes, 2 colaboradores además que ya conocéis porque han estado aquí en el bar en varias ocasiones y además son los que más han colaborado en esta primera temporada del Bar Celeste. Por un lado, alguien que lleva siendo amigo nuestro desde la época de la Universidad de Vigo, que podéis escuchar en Radio Marca Vigo semanalmente analizando la actualidad del Celta. Me refiero, ya lo conocéis, a Mon Catalina. Mon, ¿qué tal van las cosas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antón. Pues muy contento, feliz de saludaros siendo todos seguidores de un equipo de Primera División, algo que hace unos meses, pues bueno, yo creo que todos coincidíamos en que, no iba a decir una quimera, no tanto, pero una misión tremendamente difícil y bueno, al final ha habido final feliz y como decíamos entonces, ahora es el momento en el que toca analizar, toca reflexionar y toca ver, pues bueno, los errores que se han cometido y dónde tenemos que mejorar para al menos tener una temporada que viene un poco más apacible en todos los sentidos. Pues de esas y de otras cuestiones vamos a hablar en este capítulo final de esta primera temporada del Bar Celeste. Mon está en Vigo y también en Vigo está el escritor vigués, nombrado no hace mucho vigués distinguido en la ciudad y Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Antonio García Teijeiro. Antonio, que está ahí en el centro de Vigo, ¿cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Pues, bueno, por aquí van as cousas máis tranquilas, pero, en fin, eu son unha persoa que se sente moi estafado esta tempada. Vou empezar así para non empezar a alargar xa, pero, bueno, sinceramente, estaba desexando que rematase este pesadelo, foi un auténtico pesadelo, foi algo verdadeiramente increíble todo o que pasou ao redor do noso Celta, e agora máis tranquilo, esperando que se corrixan erros, pero non estou moi seguro eu do talante de quen leva esta nave céltica despois dun vídeo que publicou hai 2 días o presidente. Pero bueno, iso forma parte un pouco xa do programa, así que encantado de estar con vos, Fer, Mon, Antón. Pues nosotros también encantados de tenerte a ti, Antonio, de tener a Mon y, por supuesto, Fernando y yo aquí estamos dirigiendo este último programa del Bar Celeste en esta primera temporada y para empezar a hablar acerca de la situación en la que ha terminado el Celta la temporada con 41 puntos, muy cerca del descenso, pero todavía manteniéndose en la primera división. Lo que vamos a hacer hoy es un análisis global realmente de esta temporada, pero empecemos ya para abrir boca con unas breves pinceladas acerca de ese último partido que el Celta empató in extremis frente al Rayo Vallecano en casa. ¿Cómo vivisteis ese partido? Primero Mon, después Antonio y finalmente Fernando. Sí, pues yo realmente no esperaba demasiado de ese partido. El típico partido de final de temporada en el que hay 2 equipos que no se juegan absolutamente nada. Si bien es cierto que había una carambola de goles prácticamente imposible de que pudiera suceder. Y lo que sí es cierto es que tampoco esperaba que el Rayo Vallecano se adelantara con un 0-2 en el marcador. No suele ser habitual. Esperaba más un 0-0, 1-0,
un marcador mucho más justo, y eso hizo que el público de Balaidos en determinados momentos pues mostrara un poco el desencanto y efectivamente, como decía Antonio, la sensación de estafa y de desengaño que nos ha perseguido a todos durante toda la temporada, ¿no? A mí lo que realmente me dio bastante pena y me parece tremendamente injusto, a pesar de que aquí en estos micrófonos también es cierto que he sido bastante crítico con él, y hablo del tema de Brais Méndez, ¿no? La despedida tremendamente injusta que se le dedicó a Brais Méndez, que es un canterano de 22 años que cumple su primera temporada completa con el Celta y que yo creo que, independientemente de que haya tenido mejores actuaciones, peores actuaciones, mejores partidos, peores partidos, es uno de los jugadores que sin duda ha dado la cara por el Celta y se ha partido la cara en cada partido, insisto, con mejores o peores actuaciones. Pues a mí me parece de un público poco maduro y poco coherente, sobre todo porque a los 30 minutos estábamos haciendo la ola en Balaidos. Entonces, bueno, ver la cara del chaval, de Brais Méndez, después totalmente desencajado en la celebración, a mí la verdad es que me dejó muy mal sabor de boca al acabar ese partido. Antonio, tú estabas también en Balaidos para ese partido. Pero non sabes como me alegro o que acaba de dicir Mon, porque iso mesmo pasei todo o partido pensando que injusta é a xente cos xogadores da casa e con Brais Méndez, concretamente. Brais Méndez fixo unha temporada frouxa, pois como prácticamente todo o equipo, pero o que se dispensou outro día en Balaidos foi unha auténtica vergonza. Iso non se lle fai a un xogador dun club, e menos se é canteirán. Eu levo toda a tempada escoitando poñelo verde ali polo sitio onde eu máis ou menos estou, pero dunha maneira brutal. O sea, eu alucino que cando cambiaron, eu creo que non debería facelo o adestrador cun pouco de psicoloxía, non debía telo cambiado, porque realmente o público vingouse totalmente nel. E ademais que se lle aldraxou, que se lle subiou dunha maneira vergoñosa. Por outra banda, pois se lle aplaude a Bufalo, se lle aplaude a Budebuz, é alucinante. Así que estou totalmente de acordo co que dixo Mon, porque iso mesmo o tiña pensado dicir hoxe eu. Xa non o digo porque está moi bendito tal como foi expresado. Eu vi o partido, eu non esperaba o que vin. Non vas con demasiadas... Eu fui sin ilusión a Balaidos ese día, porque o espectáculo de Bilbao foi algo verdadeiramente lamentable. Eu fui sin ilusión, e simplemente teño que dicir que sentei, non estaba disposto a celebrar ningún gol, pero cando as cousas se puxeron como se puxeron, cando realmente a xente vai a Balaidos e ofrece ao equipo un espectáculo tan lamentable como que volveu a ofrecer, a verdade é que un xa non sabe que pensar. Eu só celebrei o segundo gol de Iago Aspas pola beleza do gol, por quen é Iago Aspas, porque el sí foi o que tirou do equipo e o que salvou o Celta. El, única, exclusivamente, ou fundamentalmente para dicilo. Así que para min foi unha decepción. Mais marchei, non había motivo de celebración, sinceramente. Creo que non había motivo de celebración. O público estaba moi queimado. E os dous goles do Celta ao empatar deronlle un pouco de alegría, pero sinceramente creo que non había nada que celebrar, marchei e non quedei a facer un paripé que verdadeiramente non se merecía. Fernando. Bueno, pues yo me uno a esas críticas hacia la gente por haber silbado a Brais. De hecho, en el momento en el que empezaron esos silbidos en mi grada, justo además delante mía, también hay aficionados que directamente le decían Brais, eres muy malo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es contraproducente hacer eso, ya sea a Brais, que es de la casa, o a otro jugador de tu propio equipo, porque en ese momento directamente estás restando ya potencial al equipo. No solo afecta a Brais, sino que afecta al equipo entero, ¿no? A los 11 jugadores, con lo cual la afición ahí lo que está haciendo es pues hacer mejor al equipo contrario y debilitar al propio equipo, cuando realmente yo siempre he considerado a la afición del Celta como una afición realmente sufrida y una afición que aplaude y anima en cualquier momento y que no es tan exigente como en otros campos, ¿no? Hablaba yo hace tiempo en este bar de lo que ha sucedido con el Betis y con Quique Setién, que me parece, vamos, que para analizar daría para un bar, ¿no? Ese Quique vete ya después de lo que Quique Setién ha hecho por ese equipo. Entonces la afición del Celta no es así, no es
no es muy, digamos, tan exigente, ¿no? Por eso me sorprende que con este chico, con Bryce, pues se comporten así. Realmente duele ver ese comportamiento. Respecto al partido, yo lo que esperaba era no ver una imagen como la de Bilbao, y realmente vi un equipo débil, descosido, al que le llegaban facilísimamente con pases. Con 3 pases se ponía el Rayo Vallecano en el área. El Rayo Vallecano dominó el partido casi del 1 al 90, por mucho que puedan decir algunos aficionados que me he encontrado en Twitter estos días. Yo creo que el partido fue del Rayo, pero claro, al final pues el Celta tuvo ese arreón de calidad de Yago Aspas y bueno, me gustaría también destacar jugadores puntuales como Olaza. Creo que hay que contratarlo, ya hablaremos después de la planificación, pero sí que me dolió ver otra vez una imagen malísima del Celta. Y bueno, eso es lo que lamento, además de los silbidos a Bryce. Y hablando de, ya que estamos en el VAR celeste, pues esto me da pie a hablar un poco del VAR y a realmente pensar que las manos en el área se pitan según el árbitro que te esté pitando. Porque yo creo que lo de Mateu de la Voz el otro día fue también una sorpresa mayúscula. Hay manos que a veces se pitan, a veces no. Entonces al final no es cuestión de VAR, yo creo que es cuestión de la propia persona que te arbitre ese partido. Si llega a estar en lugar de Mateu Laoz otro árbitro, quizás hubiera habido penalti, con lo cual pido para la próxima temporada un criterio unificado y realmente reglas claras en ese sentido, Antón. Sí, el VAR desde luego trae más justicia al fútbol, pero tiene que aplicarse bien, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, y desde luego el VAR lo que no va a eliminar es la polémica, porque la polémica la va a haber siempre, pero yo creo que a pesar de lo mal que se ha utilizado el VAR en España, en mi opinión, este año, en esta temporada, el VAR sí ha traído en general una mayor dosis de justicia al fútbol, que es para lo que está, si es que se utiliza bien, como por cierto se utilizó en el Mundial y como en general se utilizó también bastante bien en la Liga de Campeones. Me interesa hablar ahora de una valoración global de esta temporada tan desastrosa del Celta, de este annus horribilis, ¿no?, del Celta, que pudo haber sido todavía más horrible. Hay quien dice que el Celta estuvo navegando sin rumbo durante mucho tiempo, sobre todo cuando Iago Aspas no estaba. Después el Celta se recuperó en gran parte gracias a esa aportación de Iago Aspas, pero también hay quien dice que el Celta se ha salvado este año debido a que hubo otros equipos que lo hicieron peor, como por ejemplo el Girona, que bueno, se desfondó de una manera terrible con una pájara que nos ayudó muchísimo en la parte final de la temporada. Así que os pregunto a todos, empezando por Antonio, después Mon y finalmente Fernando, para cambiar un poco el orden, ¿cuál es vuestra valoración global de esta temporada 2018-2019 del Real Club Celta de Vigo? Pois para non estenderme demasiado, teño que decir que a tempada foi moito máis que decepcionante. Decepcionante podía ser se 3 partidos ou 4 antes pois estivese salvado, pero foi unha temporada desastrosa dende o meu punto de vista. Considero que o Celta non mereceu manterse en primeira división, sinceramente, polo que aportou ao longo de todo o ano. Mantivémonos, eu teño claro, por deméritos dos demais, e como ti ben dicías, por en especial desa caída libre inexplicable que tivo Girona, porque sen esa caída libre o Celta estaba en segunda división, e porque o Barça veu como veu, que foron 3 puntos de agasallo que outros equipos non tiveron. Non esquezamos que de 38 partidos que xogou o Celta, gañou 10, e na casa 8 de 19. Iso indica moitísimo. Pero fora só gañou 2 partidos. É dicir, o Celta ten uns números lamentables. O cuarto equipo máis goleado, con 62 goles, que quere dicir 1,63 goles por partido. Iso é tremendo para manterse en primeira división. Por iso digo que, dende meu punto de vista, a tempada foi verdadeiramente lamentable en todos os aspectos, e despois, se mo permitides, chegado o momento, eu quixera dicir como priman os criterios aquí nesta sociedade deportiva que resenta este home. Direino despois. Isto é o que penso, así, sin querer estenderme moito, desta tempada, Mon. Sí, estoy en parte de acuerdo y en parte no. En parte, la parte en la que estoy de acuerdo es que efectivamente la temporada y la nota global
es de suspenso. No olvidemos que el Celta partía con la idea de pelear por Europa. Yo creo que el primer año en mucho tiempo que se verbalizó, tanto por los capitanes como por pesos pesados, específicamente en la dirección deportiva del club, como objetivo inexcusable de cara a la temporada. Pero las cosas empezaron fatal ya desde la pretemporada con la contratación de un técnico que se vio a las claras que no estaba preparado para semejante empresa, ¿no? Y a partir de ahí pues vino todo lo demás. Antonio Mohamed hizo una primera parte de temporada muy mala, pero lo que no esperábamos es que fuese todavía peor la parte que le tocó a Cardoso, con unos números absolutamente escalofriantes, y que luego se pudieron salvar, pues gracias, yo creo que el 85% a la reaparición de Yago Aspas y el 15% al sentido común y el mínimo orden adecuado que puso Escribá, ¿no? Eso en relación a la parte en la que estoy de acuerdo contigo, Antonio. En la parte en la que no estoy tan de acuerdo es en el hecho de decir que el Celta ha merecido bajar a segunda división, y me ciño a los números. Evidentemente a segunda división bajan 3 equipos cada año, y desde luego con 41 puntos, que yo creo que si el Celta hubiese tenido la necesidad imperiosa de ganar al Rayo Vallecano habrían sido 43, porque considero que el partido se hubiese dado por otros derroteros. La mayor parte de las veces te mantienes en primera. Evidentemente la temporada es mala, malísima, decepcionante, los calificativos que queramos ponerle, pero con 43 puntos, que insisto, creo que es la puntuación que habríamos hecho en caso de necesitarlo, afortunadamente, normalmente tienes a 3 peores que tú, que hacen que aunque sea sobre la campana, pues te puedas mantener en primera división, que al final, que tampoco creo que sea así, pero si al final nos permite reflexionar y sacar conclusiones de esta temporada, pues hasta será positivo. Pero considero que en la directiva hay demasiada soberbia y demasiada falta de autocrítica como para aprovechar esa ola y ese disgusto que hemos llevado este año y tomar nota del desaguisado de este año. Creo que el año que viene no estaremos para mucho más, y ojalá me equivoque. Solamente por alusión, o que diste é moi exacto todo, pero non esquezamos este Barcelona que nos visitou. Se este Barcelona que nos visitou chega bien en condicións normais, tal como estaba o Celta e tal como está o Barcelona, xa non serían 41 puntos, serían 38, a pesar deses dous que poderían, digamos que discutir de que se conseguirían fronte ao Rayo Vallecano. É dicir, a puntuación a mí non me vale, a mí o que máis me vale é a dinámica, non? Porque a puntuación é relativa, pero aquí os espectáculos que deu o Celta este ano aquí en Vigo mesmo, eu recordo o partido de Levante, que foi algo verdadeiramente vergoñoso, o que fixo en Huesca, que ganan un 0-3, me parece que estaban 0-3, se non me equivoco. 0-2. O 0-2... 0-2, 3-2 e 3-3 foi. Exactamente. Entón, estivo que de perder o partido. Pero, sobre todo, a imaxe que deu aquí en Vigo, e que calquera equipo, o día do Valladolid, que foi unha auténtica vergoña, un equipo desnortado absolutamente. Bueno, sinceramente, a min houve un momento en que me pareceu o peor equipo de primeira división. Sin duda, estoy de acuerdo. E digo algo máis. Creo que por dignidade, creo que o Celta ademais este ano foi indigno, tivo un comportamento indigno do que realmente ten que ser un equipo de fútbol, e sinceramente deume moita envexa ao Huesca, porque o Huesca morreu, digamos, loitando, ata o último partido. O Betis tivo que gañar no minuto 95, gañoulle ao Legares outro día. É dicir, o Huesca, que sabía de sobra que estaba afundido, o Huesca conseguiu darlle a volta dun 0-2 ao Celta. É dicir, eu poño o exemplo, para min pareceme un equipo absolutamente, digamos que envexable, o Huesca pola actitude, cousa que non se tivo neste equipo por múltiples razóns. Por iso referíame eu que para min o equipo hubo unha época que foi o peor equipo de primeira división, e a verdade é que nese momento eu non daba nada. Pero bueno, respeto a todas as opinións porque no fondo estamos todos de acordo. Fernando. Bueno, yo estoy de acuerdo en que ha sido una suerte tremenda que el Barça pues le coincidiera el partido del Celta entre esos dos partidos de Champions, ¿no? Un poco por matizar ese punto, desde luego que fue una suerte tremenda y fundamental para llegar
a la cifra de puntos a la que llegamos. Pero yo, para hacer este análisis, me voy a remontar cronológicamente al principio de temporada, concretamente a la pretemporada. Hablábamos de ese consenso en torno al objetivo de Europa, y ahí es donde yo pongo el primer error. Es decir, aunque la plantilla, como ya he dicho varias veces, a mí me parece bastante potente, incluso mejor que la de otros años. Creo que es un error fijar tan claramente el objetivo de Europa para un equipo como es el Celta. No somos el Barça, no somos el Real Madrid y no somos el Atlético de Madrid. Y si queréis podemos meter en este grupo al Sevilla. Al Real Club Celta no se le puede exigir desde el minuto 1 Europa. Hombre, pero el Barça no lucha por Europa. Ojo, es que estás poniendo el foco en... Bueno, pero quiero decir... el Celta es un aspirante, a Europa. Punto. Sí, pero quiero decir que creo que esa presión unida a otros desaciertos, como fue contratar a Antonio Mohamed, que luego se vio que no era el adecuado, bueno, el segundo entrenador ya ni de broma, creo que ese fue el primer error. Hablabais de la nota que le pondríais el equipo, difiero en este caso con Antonio concretamente. Yo le voy a poner al Celta un 5, un aprobado justito, porque ha hecho lo mínimo que se le podía exigir a un equipo de la historia y de los avatares por los que ha pasado este club. Es decir, lo mínimo que se le puede exigir, a pesar de tener esta plantilla, es no bajar a segunda. Se consiguió no bajar, con lo cual no le voy a poner suspenso. No, la temporada es mala, pero le voy a poner un aprobado, dentro de que la temporada ha sido muy mala, porque se aspiraba a otras cosas. Muy mala no puede ser un aprobado, Fer, por favor. Bueno, yo creo que un aprobado sí, porque se ha conseguido no bajar a segunda, que al final era el objetivo, por desgracia, realista que se impuso. Coincido con Moncho que los números dicen que hay 3 equipos que sí merecen bajar, y esto lo enlazo con, evidentemente, ese trascendental partido contra el Barça, que fue la suerte realmente en mayúsculas que tuvimos, ¿no? Con lo cual, vuelvo a hablar de ese proyecto. Cuando un proyecto es nuevo, como el proyecto que tenía el Celta, con Antonio Mohamed en este caso, creo que es un riesgo fijar unas expectativas para el Celta altas, aunque bueno, se pueda matizar con lo de aspirante a Europa. Es decir, creo que es un error del que hay que aprender, y bueno, a pesar de que Aspas diga que hay que aspirar a más, ciertamente hay que aspirar a no quedar de 17, evidentemente, pero ya no me atrevo a decir si quedar cuartos, quintos o sextos se puede conseguir, ¿no? Y ese es un poco mi primer análisis, Antón. Yo lo que digo es que al Celta yo no le puedo poner un aprobado en una temporada como esta, no por los números, porque los números no son lo único importante. Yo creo que no se le puede poner un aprobado al Celta, y yo le pongo un suspenso por más de una razón. Primero, por la imagen que ha dado el Celta a lo largo de toda la temporada, que realmente ha sido en muchos casos penosa y muy desesperanzadora para la afición en muchos momentos de la temporada. Ya digo que si tardase un poco más Iago Aspas en volver, no sé yo si no estaríamos hablando de otra cosa diferente en estos momentos. Por otro lado, no le puedo poner tampoco un aprobado al Celta este año, porque el Celta ha estado con la plantilla que tenía. No digo que sea mejor que la del año pasado, porque para mí no lo es, pero con la plantilla que tenía, el Celta no puede estar luchando hasta el último momento por no descender. Y entonces un equipo que está luchando hasta el último momento por no descender, con esa plantilla, pues a mí no me parece que sea un equipo que merezca el aprobado. Más bien merece un suspenso. Y por otro lado, todas estas cuestiones acerca de Europa de las que hemos estado hablando, pues esos son mensajes que se han mandado desde la propia plantilla, desde la propia directiva y desde la propia institución desde el principio. No es que los aficionados estuviesen diciendo que el Celta tiene que clasificarse para Europa y tal y cual. Esto es algo que se ha venido diciendo desde el principio de la temporada, pero para mí no es más que una verdadera palabrería, porque no se puede, eso es lo que yo critico. Pero lo que yo digo es que no puede uno pensar que el Celta se va a clasificar para Europa contratando a un entrenador como Antonio Mohamed, por favor. Es que eso ya desde el principio te das cuenta de que es palabrería. Non ten nada que ver para a marcha tan nefasta do Celta, É dicir, que non imos agora a confundir. Non houve presión ninguna. O que houve foi unha desorganización brutal. O Celta non sentiu nunca a presión de Europa. En ningún momento sentiu a presión de Europa. O que si sentiu a presión de quen fai as cousas mal, e o que consegue é ser
o ridículo que se fixo este ano cos adestradores, coa plantilla descompensada, por moito que digas, e dime ti como se cubriron xente como Sergi Gómez, xente como Johnny Otto, xente como el Tucu ou como Vas, por favor. Decir, non hai xogadores como Radoya. Bueno, ese é outro punto que tamén quero falar, pero bueno, hai que dar cuestión. Bueno, seguimos adelante, ya que estáis hablando de algunos de los errores que se han cometido durante esta temporada, de los que yo creo que la directiva tiene que tomar nota, dejar a un lado la soberbia que en muchos casos han tenido y continúan teniendo. Me gustaría que hablásemos un poco desde vuestro punto de vista, y voy a empezar con Mon, después pasar a Fer y después a Antonio para cambiar de nuevo el orden. ¿Cuáles fueron esos errores que vosotros encontráis que os parecen los más evidentes, de los que hay que tomar nota para no volver a caer en las mismas trampas? Ya digo, Mon primero, después Fernando y después Antonio. Pues mira, la verdad es tan interesante y está siendo una tertulia tan interesante que esto daría para horas. O sea, podría anochecer aquí y seguir discutiendo y yo creo que estaríamos igual de apasionados, porque da para muchísimo la temporada del Celta. Yo creo que hay que remontarse bastante atrás y para adquirir algo de altura y ver un poco desde una perspectiva lo suficientemente amplia como para entender qué es lo que le ha sucedido al Celta en esta temporada, ¿no? Y yo creo que todo empieza por la soberbia y por la falta de audacia y por la falta incluso de empatía con la masa social céltica, prescindiendo de Eduardo Berizzo hace hoy exactamente 2 años. Hace hoy 2 años, Eduardo Berizzo se despedía casi entre lágrimas de la afición del Celta y con literalmente palabras de agradecimiento hacia la prensa, de agradecimiento hacia el celtismo, y diciendo que su objetivo, que era que la afición se sintiera orgullosa de su equipo, que fue el único objetivo que se planteó Eduardo Berizzo en su estancia en el Celta, creía que lo había conseguido. Pues bien, 2 años después coincidiréis conmigo en que podemos hacer análisis de todo tipo, pero hoy en día no estamos en absoluto ninguno de los 4 orgullosos de la temporada que ha hecho la plantilla del Celta. Y no por la plantilla, porque yo creo que la plantilla sencillamente no da para más, sino por el absoluto despropósito que está siendo la planificación deportiva y social desde los sillones de la directiva y desde la dirección deportiva. O sea, hemos pasado de un club que cada año daba un pasito más a nivel social, un pasito más a nivel deportivo, primero de la mano de Luis Enrique, asentándonos en Primera División, después con la llegada de Berizzo, clasificándonos para Europa, haciendo cosas interesantes en Copa del Rey, tocando el techo en Europa y en la Copa del Rey con 3 semifinales en 2 años, casi nada, ¿quién nos las diera ahora? Y todo eso, por soberbia, bajo mi punto de vista, o por celos profesionales incluso, se decidió tirar al mar. Y se decidió, pues bueno, que esto lo puede capitanear cualquiera, que un entrenador cualquiera puede dirigir jugadores, porque como nosotros somos buenísimos y traemos a los mejores de Europa por 2 duros, pues esto lo va a hacer cualquiera, y los resultados son los que tenemos hoy en día. Yo creo que viene un poco de eso y cada año estamos yendo un pasito más atrás. Por eso creo que lo positivo que podría ser esta temporada es verle las orejas al lobo desde la directiva. Creo que no va a suceder, pero creo que podría ser lo positivo. Verle las orejas al lobo, dar un paso atrás, mirar a lo que ha funcionado y lo que te ha dado de éxito, e intentar volver por esos derroteros, ¿no? Creo que no va a suceder y bueno, y veremos qué es lo que sucede de aquí en adelante. Fernando y después Antonio. Bueno, yo coincido en que la marcha de Berizzo, desde luego, no ha venido bien al Celta por lo que hemos visto estos 2 años, tampoco a Berizzo, que no le fue tampoco bien a él. Fue un divorcio que desde luego dañó a las 2 partes. Pero hablando de ese desacuerdo que hubo, porque hubo negociaciones, aquí hay que decirlo todo, al menos todo lo que se sabe, hubo negociaciones para renovar a Berizzo. No puedo decir ahora, no recuerdo exactamente cuánto duraron, pero las hubo. Y quiero decir que yo lo que digo es que es muy fácil criticar a la directiva sin tener toda la información. A mí me falta la información de que lo que Berizzo pedía, por favor, económicamente. Pues perfecto, pero entonces que maneje la política de comunicación como es debido, porque esa es otra. Claro, porque luego resulta que a Berizzo le ofrecen en el Sevilla, primeramente, bastante menos de lo que cobraba en Vigo. Entonces, bueno, empieza a haber una serie de incongruencias
yo no me voy a, digamos, a arrojar tanto contra la directiva en ese punto, porque creo que falta información y creo que lo fácil en ese punto con Berizzo es ir contra la directiva con toda la artillería, ¿no? Entonces sí que coincido en que Berizzo era el entrenador perfecto para el Celta porque lo demostró con juego y con resultados, pero en ese divorcio a mí me falta información como para lanzarme con el cuchillo entre los dientes. Una pregunta solo. Una pregunta. ¿Tú crees que la directiva hizo todo lo que estaba en su mano acorde a todo lo que consiguió Berizzo? Porque los éxitos en una empresa hay que remunerarlas. Hay que remunerarlo y tú a un buen profesional tienes que hacerle sentir valorado. ¿Tú crees que la directiva, bajo tu punto de vista, hizo todo lo que estaba en su mano para que Berizzo continuara como director técnico, como entrenador del Celta? Quizás no, digamos, no dieron ese paso o por miedo o por lo que estamos diciendo estos años, que estamos contratando entrenadores por soberbia. Pues no lo sé, lo que sí parece es que estamos contratando entrenadores low cost y eso lo que está provocando es que suframos como estamos sufriendo. Hablaba Antón, nos preguntaba también qué es lo que, dónde vemos los errores, aparte de este gran problema de fondo, ¿no?, que hemos comentado. Yo lo que creo es que se ha fichado de forma desequilibrada entre juventud y experiencia. Se ha fichado demasiada juventud y quizás poca experiencia. Entonces yo creo que ese es un error que hay que equilibrar, esos fichajes que aporten experiencia, léase Tucu Hernández o algún otro jugador, y menos juventud, que está bien fichar valores jóvenes, Fran Beltrán, por ejemplo, etcétera, pero creo que hay que equilibrar, que no tengamos una plantilla tan joven que en momentos determinados se vea perjudicada por eso. Yo en esos dos errores, ¿no? El error a largo plazo de Berizzo y esa falta de equilibrio entre experiencia y juventud. Antonio. Pois eu estou tan de acordo co planteamento que fixo Mon que pouco teño que engadir aí. O presidente pecou de soberbio. Ao presidente molestáballe Berizzo, porque Berizzo non só é que lle pedise diñeiro para el, que sí, lóxicamente, como moi dixo Mon, hai que valorar todo iso tamén económicamente, porque o fútbol móvese neses parámetros. Pero sobre todo molestaba porque Berizzo estaba pedindo un proxecto un pouco máis serio, un pouco máis formado. E iso era que non lle gustaba ao noso querido presidente. Mira, eu mantello que os equipos sempre están buscando un adestrador que sexa acaído para o seu estilo de xogo, para o club, e non se atopan, é moi difícil de atopalos. E o Celta tiñao e deixouno marchar. E iso é moi grave. Por iso que, a partir de aí, podo falar de outras historias. Por exemplo, os criterios que priman para dirixir este club. Priman os criterios empresariais por riba dos criterios deportivos. Por exemplo, criterio deportivo. Contratar a un adestrador solvente que vai coñecido, que coñeza a liga e que sexa axeitado para o equipo que ten que dirixir. Criterio empresarial, un adestrador barato, outro adestrador barato para suplir ao anterior, e logo a outro terceiro entrenador barato que é Escribá para rematar a situación. Vale, o de Escribá entendo, o outro non. Primaron gastar moi pouco diñeiro en adestradores porque non hai problema para iso, según este presidente maravilloso que temos. Criterio deportivo, Radolla é un gran xogador. O Celta non se pode permitir o luxo de ter a Radolla un ano enteiro na bancada. Criterio empresarial, todo o ano na bancada. Iso é de xulgado de garda. Sinceramente, é que me parece terrible. Cando un xogador non quere renovar, pero tes un ano de contrato, aproveitao. Porque non vai renovar, pero que poida sacar adiante algo. Este señor non. Castigado por non renovar. Cando se non interesa lle dan a patada. É que é alucinante, da verdade. Criterio deportivo. Equilibrar equipo en experiencia, tanto en xogadores expertos, equilibrar a xente nova que poda vir e tal e cual con xente un pouco máis formada, forxada en primeira división.
Non se fixo, por suposto. Cal é o criterio empresarial? Xogadores novos para vender e facer caixa. Non hai máis. Non lle deamos máis voltas, nin digamos nada en particular. Con criterio empresarial, por riba de todo, facer caixa. Criterio deportivo, asentar un equipo en primeira como obxectivo principal. Eu non falo de Europa. Si chega, ben chegada sea, pero asentar un equipo, porque un equipo como o Celta, o primeiro que ten que facer é asentarse en primeira división. Estoy de acuerdo. Criterio empresarial, obsesión, centro comercial, guerras inútiles. Con criterio deportivo, non distraer a plantilla con esas guerras inútiles. Non se fixo en absoluto nada que favorecese o aspecto deportivo. Podería seguir, vendese Europa e presentas unha plantilla desequilibrada, pois non sei realmente como se pode comer iso. É dicir, este club está dirixido por unos individuos, e non sei el, e o seu brazo dereito, que é Antonio Chaves, eles están facendo e desfacendo realmente o equipo como lle espeta. E realmente están dirixindo esta sociedade como unha empresa. E non esquezamos que, aínda que se chamen como se chamen, o fútbol non é unha empresa. Non se pode levar como unha empresa, porque están destrozando, ademais, o espírito celeste. Bueno, además de eso, esto de que los equipos... Me pongo enfermo, de verdad. Además de que los equipos se llamen sociedades anónimas deportivas, tienen esa D ahí, que significa deportiva, ¿no? Y entonces lo económico tiene que ir de mano a lo deportivo, porque si el Celta baja a segunda división, lo hemos dicho en un montón de ocasiones aquí en el Bar Celeste, pues es una situación terrible económicamente para el equipo, porque volver a subir a primera no es fácil, como bien se sabe, y un equipo como el Celta lo que tiene que hacer, en mi opinión, es tratar de afianzarse en primera división. No esta idea que decía el presidente del Celta, Carlos Mourinho, hace unos días, de que había que batir el récord de permanencia en primera división. No, ese no tiene que ser el objetivo del Celta. El objetivo del Celta tiene que ser afianzarse en primera división, y entonces sí que ya batimos el récord. Entonces, yo creo que la directiva tiene que pensar que sí, que el Celta es una empresa, pero no es una empresa como otra cualquiera, no es una empresa que fabrique tal o cual cosa, sino que es una empresa que depende de que los goles entren o no entren, y de que se contrate bien a los jugadores para poder quedarse en la primera división, no para después venderlos al mejor postor, ¿no? Entonces creo que eso es algo sobre lo que hay que pensar, y me da además pie para hablar de lo siguiente, que es cómo veis vosotros el futuro, por lo menos a corto medio plazo del Celta. Es decir, el Celta acaba de permanecer en la primera división, y esto hay que celebrarlo desde un punto de vista económico también, ¿no? Porque es muy importante para el Celta estar en primera división. Pero ahora llega el momento de tomar decisiones por parte de la directiva para no volver a pasar por la misma situación por la que hemos pasado durante esta temporada. Entonces, lo que os quiero preguntar en este bloque, y voy a empezar con Mon, después con Antonio y finalmente con Fernando, para volver al orden original del principio del programa. ¿Cómo veis el futuro del Celta? ¿Escribá, no escribá? ¿Qué decisiones se tienen que tomar para que las cosas mejoren? Y si pensáis que la directiva está en un momento en el que puede hacer o va a hacer que las cosas mejoren. Empezamos con Mon, Antonio y después Fernando. Sí, es que fíjate si esa D deportiva pesa en esas tres siglas de Sociedad Anónima Deportiva, y si es tan importante el rendimiento deportivo también, incluso para la caja y para criterios puramente empresariales, que lo que recibe un club de fútbol medio en primera división por derechos de televisión son alrededor de 65 millones de euros con el nuevo reparto. Bajar a segunda división, incluido el seguro por descenso del primer año, que luego te lo eliminan, son 15 millones, 16 millones de euros de ingresos. Pongamos ahora en la balanza lo que ha supuesto el celtismo y la masa social y esa campaña de Danos a Reconquista, de esos 20-22 mil celtistas que hemos sido en los últimos años, en las últimas jornadas, a hacer ese 13 de 15, fundamental para la permanencia. Pongámoslo en la balanza de lo que ha significado para la permanencia del Celta. Y ahora digámosle al señor Mourinho si es importante o no el cuidar la masa social, y si en alguna de sus empresas ha tenido 20-22 mil personas remando y tirando para que la cosa no se fuese a pique.
fíjate si es importante el aspecto deportivo y el aspecto social en estas sociedades anónimas deportivas a la hora de mantener también la caja, porque insisto, como tú bien has dicho, el estar en primera división es una diferencia fundamental para el tema de los ingresos, y si no, preguntémoslo en Coruña, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que preguntas, ¿cómo ve el futuro? Escriba sí, escriba no. A ver, yo creo que siguiendo un poco el argumento de Berizzo, y pese a que no es un entrenador que a mí me encante en absoluto, Fran Escribá, yo creo que tiene que continuar, debe continuar, hay que apostar por él, porque cuando llegó Fran Escribá el Celta era un absoluto desastre, yo creo que lo hemos comentado en anteriores tertulias, sin duda el peor equipo de primera división en aquel momento, en cuanto a sensaciones, en cuanto a resultados, merecía ser goleado en cada semana, independientemente de que jugara en casa o fuera. Y Fran Escribá, cierto es, evidentemente, y no lo podemos dejar a un lado, que gracias también al regreso de Yago Aspas, y tras ese partido contra el Betis y contra el Real Madrid, ha puesto algo de coherencia y de orden, que era algo que hacía, yo creo que 1 año y medio que no veíamos en el banquillo, ¿no? Entonces, solo por eso, yo creo que se le debe dar, porque además me parece un hombre sensato, que a nivel táctico a lo mejor y a nivel de decisiones, como tienen todos los entrenadores, pues difiero con él y creo que es mejorable, pero creo que es un hombre sensato, creo que es un hombre que contribuye también a mantener la paz en el vestuario. Creo que construir un proyecto en torno a Fran Escribá puede ser beneficioso para el Celta, y sobre todo también porque no confío en que desde los estamentos a nivel de dirección deportiva se pueda optar a un entrenador mejor por los precedentes que tenemos y por el tipo de apuesta a nivel de dirección técnica que se hace desde los despachos. Entonces, insisto, como resumen, Escribá sí, bajo mi punto de vista, y el futuro la verdad es que muy expectante, teniendo en cuenta que va a haber que hacer una limpieza bastante importante en el vestuario y que desde luego no se mira para nada a la Madroa, que es algo que creo que deberíamos recuperar y que podríamos tratar más adelante, que creo que es una de las cosas que hemos perdido desde el año del ascenso y que deberíamos recuperar para digamos, reforzar un poco los cimientos de estructura del Celta. Antonio, ¿cómo ves a la directiva ante este verano de decisiones? Eu non creo na directiva, que queres que te diga? Non creo en absoluto nesta directiva. Non creo nela, porque, vamos a ver, este ano eu sentín vergonza en todos os aspectos. Sentín vergonza allea e propia. Eu son o socio 878, levo máis de 60 anos vendo fútbol e sentindo o Celta moi dentro. E ver esta maneira de levar un club, como o fútbol chegou a uns puntos como chegou, a verdade é que este equipo este ano fíxome sentir vergonza en moitísimos momentos. Eu sentíme estafado pola dirección do club, precisamente porque tratan o socio como se fósemos imbéciles. Non se valora en absoluto a presencia, a figura do socio. Danche un caramelo cando ven que as cousas van a piques, e mentres non contas, e cando sacas adiante ou sai adiante a situación, pois resulta que din, sí, bueno, cometemos erros, pero eso non quere decir que non os cometamos, que non volva a pasar, ou decir, verdadeiramente lamentable esa psicología que ten este presidente. Sí, e cero autocrítica, cero autocrítica. Claro. Cero autocrítica, por iso quero dicir. Tes a sensación de que xa non pintas nada no club, que te queren roubar os sentimentos, ou ao menos o intentan, porque todo ven en ollos do tío Gilito. E a verdade é que iso a min me pon moi nervioso. Horarios nefastos, incomodidades todas, mentiras, liortas inútiles, non pensan nada en ti. E como son, eu digo, realmente e fago o que quero. É dicir, cero autocrítica, e eu dirixo, digo e actúo e deixo que a sede sexa para quen sexa como eu quero, porque eu son o dono do club. Non recoñece erros. E se o fano dun xeito cínico, porque a min estas palabras do outro día do presidente baixaronme máis a moral aínda do que tiña. Vaya cara para min, dende logo. Os erros son tan visibles que debería darlles vergonza non facer unha autocrítica e ser medianamente humildes, porque a soberbia acaba con eles. Pensan que con choripáns, chocolate, cantro bandeirolas que se soluciona algo. A verdade, hasta me parece, si queredes que vos diga sinceramente, que miren, por exemplo, para o Eibar, con 47 millóns de presuposto, é un club cuxo desenvolvemento como club está sendo estudiado en escolas de negocios. O Celta ten 63 e fai o que lle feta. A min é que me parece que me sinto
unha formiga dentro deste club, sinceramente, neste momento. Séndome moi maltratado. Sobre Fran Escribá, e con isto remato, bueno, chegou nunhas circunstancias adversas, tivo a sorte de atoparse con Iago Aspas, porque cando non xogou Iago Aspas con Escribá, perdeu o Celta tamén. É evidentemente un home educado, como ben dixo, un home tranquilo, manexa, quizáis o vestiario, pero eu creo que ten un problema, non motiva os xogadores, eu non os noto enchufados, o sea, o Celta non esquezamos, porque ás veces esquecemos, o Celta remontou contra o Villarreal, que foi o partido clave de todo isto, pero con un mal fútbol. Gañou a Real Sociedade cun mal fútbol, todo en segundos tempos. Non vexo o equipo enchufado verdadeiramente como... Os planteamentos fora de casa parecenme lamentables. Espero que se empeza unha temporada, bueno, que con outra plantilla, etcétera, que cambie un pouco, non? Dicir, fora foi un desastre. Dicir, o Celta sabías que non íamos gañar un partido fora. Nin con Escribá, nin sin Escribá. E con equipos aos que lles podías facer dano. E na casa, repito, que nos... se remontaron segundas partes gracias a Aspas, pero cun fútbol horrible, non esquezamos. Ahora, el ten culpa ata certo punto, el tiña que sacar adiante isto e fixo. Bueno, si van facer outro experimento con gaseosa, evidentemente que siga Fran Escribá, pero a min quizáis gustaríame máis outros, non? Outra maneira de concibir o fútbol. Pablo Machín, por exemplo, parece un tío que pode sacar. Pero, en fin, si hai que darlle unha marxe de confianza, pues daremos ya. Pero non me enamora e creo que un adestrador excesivamente conservador. Fernando, ¿cómo ves tú este verano? Bueno, yo coincido en estas últimas palabras de Antonio sobre Escribá, es decir, entre experimentos con gaseosa y Escribá, pues Escribá 100%, está claro. También coincido en que falta esa transmisión de motivación a los jugadores. Ves un equipo sí ordenado, que es algo que yo le pongo a favor a Escribá, es un positivo para él, pero sí que falta, además de ese orden, falta ese punch, ese querer, ese paso adelante. Entonces, en esas dos cosas sí que estoy de acuerdo. Por tanto, esa parte de Escribá ya la acabo de contestar. Más historias, autocrítica. Bueno, quizás falte autocrítica, pero 0% de autocrítica no sé si se puede decir. Es decir, Mourinho reconoce errores porque son visibles, o sea, son evidentes, y lo reconocía en este último vídeo que emitía para la afición en el canal del Celta, con lo cual quizás falta autocrítica, pero cero autocrítica creo que es demasiado exagerado. Cuidar al socio, evidentemente. Estas situaciones que hemos vivido tienen que servir para hacer políticas dirigidas al socio, fundamentalmente, que aunque el porcentaje para el presupuesto es mínimo, con esos ingresos por televisión, tienen que cuidarlo, porque al final el ambiente que se crea y esa motivación, que si no se la da el entrenador, en este caso sí se la da la afición al equipo, pues eso es impagable, ¿no? Horarios. Los horarios no los pone Mourinho, los horarios los pone Tebas, los pone... No, Fernando, perdona que te interrumpa un momento. Eu cando dixen horarios, perdona, Fernando, só un momento. Eu que cando dixen horarios sei que non é cuestión de Mourinho, pero como sufrimos todos esos horarios, como pasamos verdadeiras penalidades, merecemos algo máis, é o que quixen dicir. Xa sei que non os pon, evidentemente, pero quero dicir que o socio está maltratado por todos os lados. E se realmente non temos unha certa comprensión do presidente, que pintamos realmente? Eso que quería decir, xa sei que non é cuestión de Mourinho os horarios, pero si Mourinho é consciente de que os socios se lle pide ir ás 9 da noite un blues, ás 2 da tarde, ahora que se inventaron ese horario tal, deixando familia, deixando mil cousas, o sea... Y ojo, Mourinho sí es responsable de los horarios en 1/20, porque los clubes venden su alma al diablo a la liga. Por lo tanto, ahí también. Bueno, sí. Pero bueno, ya no quiero cargar as cintas sobre él nese punto. Por terminar ya con este análisis, volviendo un poco a Escribá para cerrar, hablabais también de ese buen ambiente que crea en el vestuario, y es verdad, porque incluso trató de recuperar a alguien que yo ya doy por irrecuperable, que es Enre Mor, ¿no? Le dio un partido de titular, habló de él de buenas maneras, pero se ve que es una inversión, la mayor inversión que ha hecho el Celta, desde luego un error garrafal, y esperemos que la tarea de scouting de estos próximos meses sea mejor que la que se ha llevado a cabo hasta ahora, porque realmente es un dinero importante para este club, ¿no? Antón.
Bueno, una pregunta que os quería hacer rápidamente y que quizá no va a ser fácil teniendo en cuenta cómo ha sido la temporada 2018-2019. Hemos hablado de multitud de cosas negativas que han tenido lugar este año y me gustaría saber si alguno de vosotros ve alguna cosa positiva en esta temporada tan complicada, tan difícil y tan desastrosa para el Celta. ¿Hay algún aspecto que alguno de vosotros pueda resaltar, ¿no? Como quizá positivo dentro de lo malo, malísimo que hemos visto esta temporada? Le pregunto a Antonio, después Mon y finalmente Fernando. Bueno, moi pouco, a verdade. Hai que ser moi xeneroso para ver algo positivo. Como positivo, evidentemente que como emerxe a figura de Iago Aspas e que se senta tan celtista. El sí é un celtista e non é o presidente. O presidente importa un bledo Celta, para empezar. Non importa nada. É un negocio como outro calquera, como unha de tantas empresas que ten. A figura emerxente de Iago Aspas, e eu quero rescatar a Hugo Mallo. Fixo unha temporada fatal, pero Hugo Mallo considero que estaba moi desquiciado por como ían as cousas. Faltoulle ese temple de decisión o capitán e teño que mellorar. Estaba moi desquiciado, pero ese amor que Hugo Mallo ten polo Celta, como sente o club, fai que eu para mí sexa unha cuestión positiva, que siga malia todo como foi todo, que siga querendo tanto ese equipo, non? Okai, creo que Okai foi unha dos xogadores que se salvaron, que foron de menos a máis en canto se aclimatou, e bueno, digamos que non foi unha mala fichaxe. Olaza, unha sorpresa. Olaza foi unha sorpresa, ademais, despois de ter a Junca durante toda a tempada, calquera que puxeses no lateral esquerdo evidentemente facía. Pero bueno, el cumpliu. E logo, eu quero rescatar a Fran Beltrán, que non sei o que pasa con el, pero cando o puxeron, cando xogou con Mohamed concretamente, foi un xogador que apuntou moi boas maneiras. Non sei o que está pasando e se o están desperdiciando. Logo esa liña roxa, o vermella, perdón, que marca o presidente dicindo liña vermella é a portería. Sinceramente, se a portería vai estar cuberta por Rubén Blanco e Iván Villar, imos de lado, sinceramente. E logo Rubén, que foi a máis, pero aínda ten enormes seivas, Si era un xogador que, bueno, que espero que siga medrando, pero mentres non saia un pouco mentres non teña unha maior comunicación coa defensa, pouco hai que facer. E, por suposto, eu sempre recordarei a Sergio Álvarez porque cando xogou cumpriu, velo no banquiño é evidentemente algo que te emociona, porque eu, neste caso, son desas persoas que siguen querendo o Celta, que siguen tendo ese espírito azul celeste, ese sentimento azul celeste que dende os 6 anos, os 7 anos, meu pai me conculcou. Dicir, sinceramente, o mellor, iso, dende o meu punto de vista, como veremos ou como podemos observar, é moi pouco. Mon, ¿algo que añadir a eso? Sí, a ver, en el tema positivo, bastante de acuerdo. Añadiría también que para los jugadores que se queden, estoy pensando en Okai, Araujo, bueno, los que finalmente se queden este año, que yo creo que van a ser pocos al final, hay que pensar que es un año más de experiencia y de mili, porque ha sido una verdadera mili lo que han vivido este año, y se supone que a peor no van a ir, ¿no? Entonces, bueno, el año que viene, en teoría, estos jugadores tendrán que dar un paso adelante y harán subir el nivel medio de la plantilla, pero evidentemente tendrás que poner dura la competencia en ese vestuario porque no puede ser que el centro del campo estén Okai, Lobotka toda la segunda vuelta prácticamente de manera indiscutible, y a mí efectivamente, como dice Antonio, se me hace muy inexplicable el ostracismo al que se ha sometido a Fran Beltrán, ¿no? Porque es un jugador que, si bien es cierto, tiene 19, 20 años y que le puedes achacar a lo mejor a Escribá esa decisión, ¿no? Por la juventud del chaval y porque a lo mejor las circunstancias eran tan desfavorables que quizás era cargarlo de demasiada responsabilidad. Yo lo veo muy maduro dentro del campo, con unos galones y con unas tablas a la hora de tomar decisiones de pase, decisiones de conducción, y bueno, que no tienes la sensación de estar viendo a un juvenil ni a un chaval de 19 años, y espero que sinceramente, espero traspasar a Lobotka por lo máximo posible, porque es un jugador que no me gusta en absoluto, en tareas de medio centro, y que se le den galones a Fran Beltrán en ese medio centro,
porque creo que es muchísimo más aprovechable y tengo la sensación de que a nivel profesional, esto es una sensación, de que a nivel profesional la profesionalidad de Fran Beltrán está bastante por encima a varios niveles de la de Lobotka, que cuando escuchó cantos de sirena, bastante rendimiento. Y después otro aspecto positivo que rescataría, dos más, es primero el resurgir o el resurgimiento un poco del celtismo, ¿no? De esos recibimientos que le hemos hecho al Celta en algunas ocasiones, incluso sin merecerlo. Esa grada de Río Bajo, de Río Alto totalmente llena, esos 20.000, 22.000 personas que han tirado del carro, de tener comportamientos y de acción inmadura y de afición injusta, como ha sucedido con Brais Méndez. Eso es quizás el gran debe y la gran sombra del celtismo este final de temporada, pero que al fin y al cabo yo creo que ha sido una de las patas también que han sujetado este final de liga del Celta. Y después no quiero olvidarme del grandísimo papel del Celta juvenil. Viene una promoción por ahí atrás que yo creo que no se le pueden poner barreras en forma de Juncas, en forma de Emre Mors, en forma de jugadores de Jules Sagers, en forma de jugadores que verdaderamente no den un valor añadido y un paso hacia adelante sin ninguna duda. El Celta tiene que volver a hacerse fuerte en jugadores de casa, en jugadores de la Madroa. En la segunda división nos sacaron los Hugo Mayo, los Johnny Otto, los Sergio Alpe, los Túñez, etcétera. Y los jugadores de fuera, aquellos de Lucas, David Rodríguez, etcétera, vinieron a dar un valor añadido, a aportar lo que le faltaba a aquel equipo. Y aquel equipo fue tremendamente exitoso precisamente por eso, porque se hizo un nudo tremendo en el vestuario, una conjura tremenda por volver a primera división, jugadores de Santiago de Compostela, de Catoira, de Marín, de Vigo, y a partir de ahí se construyó el Celta que nos hizo estar muy cerca de conseguir una Europa League. Esa era la base del éxito del Celta. Entonces, volvamos a ver hacia la Madroa, volvamos a ver a ese Celta juvenil que estuvo cerca de ganar la Copa de Campeones y traigamos fuera de gente que realmente marque la diferencia, porque los Diego Pampín, los Sergio Carreira, los Iker Losada, todos esos jugadores que van a cumplir 20 años, no les puedes poner puertas, tienes que apostar por ellos, que ponerlos en el campo y después pues que venga un eslovaco o un checo o un brasileño o un argentino que realmente haga subir el nivel, pero con esa base de la Madroa perfectamente centrada, identificada con lo de casa. O un de Chabela, o mismo. Estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo en que una de las cosas positivas ha sido ese celtismo que ha resurgido en las últimas semanas. Sin duda, esperemos que esa ola Mourinho la sepa ver y, bueno, pues haga una campaña de abonados acorde, ¿no? Para mantener la masa social o quizás aumentarla. Y en nombres propios, yo comentaba al principio de este Bar a 4 que Olata sin duda es una de las cosas positivas. Hay que intentar, de los hombres que han dado un valor añadido a este club, hay que intentar abordar su votación. Me uno también a la sorpresa agradable de Fran Beltrán. Desde luego, nada más empezar la liga, un chico de 19 años, no te esperas que juegue como jugó con Antonio Mohamed Mando, así que eso queda ahí en la retina y aunque haya pasado sin jugar muchos partidos, nos seguimos acordando de esa forma de jugar, de esa madurez dentro de un chaval de 19-20 años, así que eso hay que cuidarlo y esa profesionalidad de la que hablabas, Mon, desde luego hay que aprovecharla, que hay muchos jugadores que sí están jugando bastante y bueno, y esa profesionalidad y ese compromiso con el club pues no lo demuestran. También me uno a ese factor positivo, puede quizás de menos a más, ¿no? Sí jugaba al principio, pero no se le veían realmente pues trazas de haber sido un gran fichaje, pero lo fue demostrando con minutos y con confianza. Y quería hablar de Hugo Mayo, porque hablaban Antonio, los estatus de capitán no es ponerte un brazalete, hay que merecerlo y no lo ha merecido Hugo Mayo ese brazalete, es decir, a Hugo Mayo le falta madurez para ser capitán del Celta. Han sido más de una y más de dos situaciones se ha comportado como tiene que comportarse un capitán. Y hablo de un hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo de muchos, de echarle la culpa a un futbolista por no haber sacado un buen resultado, por ejemplo, en Huesca, ¿no? De hablar de Bufal y de criticarlo en caliente y que luego dijera que se ha malinterpretado sus palabras. No, hablaste en caliente y dijiste exactamente lo que pensabas sin saber que eras el capitán. Y como esa, más de una. Por lo tanto, creo que hay que elegir bien al capitán. Y Hugo Mayo es un jugador de la casa, se le quiere, pero las cosas hay que decirlas. Yo le quitaría el brazalete y pensaría a quién darle esa capitanía, Antón. Yo no le quitaría el brazalete realmente. Yo creo que
esa reacción de Hugo Mallo, sin disculparla necesariamente, pero para mí esa reacción de Hugo Mallo tuvo que ver, o estas varias reacciones de Hugo Mallo a lo largo de la temporada de las que hablas, han tenido que ver, para mí, más con el desquicie en el que estaba el equipo en general por el desastre de temporada que se estaba llevando a cabo y que lo llevó a él, con ese sentimiento celeste que lo caracteriza, pues a decir ciertas cosas que a lo mejor pues no habría dicho en otras circunstancias, ¿no? Entonces yo lo leo eso más bien en clave de una temporada para olvidar, ¿no? Y entonces, bueno, en algunos de los momentos en los que dijo lo que dijo, tampoco creo que lo que haya dicho haya sido tan negativo en cuanto a la respuesta que después tuvo sobre el terreno de juego por parte de otros jugadores que estaban viendo que realmente en lo que estaba diciendo en muchos casos tenía razón. Lo que pasa es que son cosas que no se suelen decir, ¿no? No se suelen decir pues porque no quedan bien, pero cuando un jugador que siente al equipo que ha estado teniendo una temporada difícil, tanto él personalmente como el equipo en general, pues yo lo comprendo, no lo comparto, no lo defiendo, pero no por ello le quitaría yo el brazalete de capitán. No sé qué pensáis los demás. Bueno, eu teño moi claro que iso é un reflexo de todo o que estaba pasando. Evidentemente, un capitán ten que ter un pouco máis de cuidado. Eu penso exactamente igual que a ti. Pero evidentemente, vamos, se falamos de grado de compromiso, imagino como un xogador como Hugo Mallo que sente o Celta profundamente e ver despois o grado de compromiso de Bufal, por exemplo, que a mí me fai rir. Non me extraña que nun determinado momento salte por arriba, porque se hai un xogador que vendeu fume, independentemente de dúas ou tres xogadas que bueno, é un gol magnífico o día de Girona, pero Bufal precisamente non pode ser un exemplo de nada. Entón, bueno, eu comprendo esa situación porque era unha situación de desorde, Sí, bueno, pero Hugo Mallo también tiene carencias futbolísticas, porque también podríamos estar hablando aquí un rato de eso, ¿eh? Pero para min as carencias futbolísticas de Hugo Mallo nese sentido están xustificadas coa súa actitude e o seu amor ao Celta. E iso é evidente que está aí. Ahora, cando é unha temporada mala como que foi isto, todo o mundo brillou. O primeiro que dixen que tivo unha temporada mala fui eu. É dicir, dixen Hugo Mallo estivo moi mal. Pero eu creo que foi máis por todo iso que vía que isto se iba abaixo, que isto se viña abaixo, e el, dende o seu punto de vista, equivocado, por suposto, ou non, pero foi como actuou. Eu non lle quitaría o brazalete de capitán baixo ningún concepto, claro. Mon. Mira, yo no se lo quitaría, sino que pondría dos brazaletes, uno en el derecho y otro en el izquierdo a Hugo Mallo. O sea, lo que no podemos, a ver, un poco de perspectiva, claro. Es que vamos a juzgar la trayectoria de Hugo Mallo desde que subió con 18 años con Eusebio Sacristán al lateral derecho. Vamos a juzgar desde todas aquellas... Acordaos dónde estábamos en aquel momento. Acordaos dónde estábamos vagando por la segunda división, dando bastante más pena que este año, perdiendo 0 casa contra un Girona que no era ni la mitad de este Girona, jugando contra el Málaga B, contra el Alcoyano. Acordaos de todo aquello. Y subió un chaval de 18, 19 años, Hugo Mallo, y que tuvo muchas ofertas para irse, para coger el primer avión destino Valencia, como hicieron otros, y fue ejemplar siempre, no solo en su comportamiento, independientemente de 2 o 3 minutos de calentarse la boca. A ver, tiene su carácter, es un chaval que es sangre caliente, que le pones un micrófono al acabar el partido y es para echarse a temblar, efectivamente, si bien es cierto que lo ha corregido, pero una capitanía lleva detrás otras cosas bastante más importantes que eso. Ser un ejemplo en el día a día, ser un ejemplo en el vestuario, apretar a los que vienen y no muestran compromiso en enero porque están sonando campanas de Manchester City, etcétera. Y otras cosas que a nivel de vestuario, evidentemente Hugo Mallo es un jugador muy respetado y es un jugador de la casa. E insisto, es un jugador que cuando subió al primer equipo ha vivido todo el proceso del Celta. Ha vivido el Celta siendo un equipo mediocre en segunda, ha vivido lo que es el ascenso a segunda división, ha vivido la permanencia, ha vivido la época europea del Celta y ha vivido ahora lo que hemos vivido este año. Por lo tanto, todo ese bagaje y toda esa riqueza hay que ponerla a disposición del grupo. E insisto, yo le haría un segundo brazalete para Hugo Mallo, una H y una M, una en cada brazo, porque para mí no hay jugador más bandera, junto con Yago Aspas, de este Celta y Sergio Álvarez, que Hugo Mallo. O sea que en eso para mí no hay debate.
Pois xa vou facendo ese segundo brazalete, Mon. Bueno, no hay nada mejor en un debate que tener opiniones encontradas y que las podamos intercambiar. Y respeto a las palabras de Fer, y coincido en que hubo momentos probablemente en que no estuvo del todo afortunado, pero considero que la capitanía y la decisión de darle un brazalete tiene que englobar muchísimas más cosas que esas declaraciones puntuales con el corazón a 150 pulsaciones. Bueno, y después, ¿por qué no se le da quizá alguna alternativa en algún partido suelto a su digamos, recambio natural, que era Kevin Vázquez, en algún partido? Es decir, porque, bueno, yo hablaba de que a veces futbolísticamente pues se le ven carencias importantes. Por poner un ejemplo, ¿qué porcentaje de centros buenos hace Hugo Mayo? Es bajísimo, ¿no? Por poner algo. Tú lo ves como intocable, ¿no? No quieres decir la palabra, pero lo ves como un intocable en el Celta, ¿no? A Hugo Mayo. Pues no, al revés, tocable. Es decir, estoy diciendo que puede... No, me he expresado mal. Consideras que a Hugo Mayo se le tiene como un intocable y tú crees que hay que poner en el debate su capitanía y su capacidad. A ver, creo que con todos los asuntos negativos que ha habido este año, pues no ha habido tiempo quizás de analizar eso, ¿no? Es decir, se da por hecho de que tiene que jugarlo todo y a veces, bueno, toda la trayectoria que acabáis de comentar, o sea, yo la suscribo evidentemente, como no puede ser de otra manera, porque ha sido así, esa trayectoria de segunda y de tiempos peores. Pero, es decir, eso, claro, bueno, puede darle el merecimiento de capitán. Pero quiero decir, hablo de futbolísticamente titularidades, es decir, alguna se le puede quitar y no pasa nada. Y hablando de cantera y de fortalecer esa cantera, pues Kevin es un buen ejemplo, ¿no? Antón, hablabas. Simplemente quería decir que en este episodio número 30, episodio final de la temporada 1 del Bar Celeste, llevamos hablando ya más de una hora. Lo creáis o no, porque a mí la verdad es que se me ha hecho corto y muy, muy interesante este debate a 4. Y entonces, para ir terminando ya esta primera temporada y este último episodio, número 30 ya, del Bar Celeste, que podéis escuchar tanto en iVoox como en YouTube, me gustaría que imaginaseis los tres, y voy a empezar con Mon, después Fernando y finalmente Antonio. Primero Mon, después Fernando y finalmente Antonio. Quiero que imaginéis que ahí por internet está nuestro amigo, o no, el presidente del Real Club Celta, Carlos Mourinho. Imaginad que está navegando por internet, ¿no? Ahí entre emails a la alcaldesa de Mos e emails a constructores y planos de centros comerciales. Eres un provocador, Antón. Sí. Y planos de centros comerciales y cosas así. Y mensajes a sus amigos en México y tal y cual. Pues él, así por pura casualidad, pues se encuentra con este episodio del Bar Celeste y decide escucharlo, ¿no? Cosa que no va a pasar, evidentemente, pero en caso de que pasase, imaginaos que pasase y que vosotros tenéis la oportunidad de darle un consejo al presidente del Celta para la próxima campaña y para este verano que se presenta lleno de decisiones importantes. Entonces, tenéis la oportunidad de darle un consejo, 2 consejos más o menos a este hombre, a Carlos Mourinho. ¿Qué es lo que le diríais si tuvieseis esa oportunidad? Empezando con Mon, pasando después a Fernando y terminando con Antonio. Y con esto, si os parece, os doy ya la última palabra y ponemos punto y final a esta primera temporada del Bar Celeste. Pero admite consejos. Admite consejos. Claro. Bueno, pero a ver, primero tenéis que imaginar que va a escuchar el programa, cosa que probablemente no va a ser así. Y después que admite consejos, con lo cual podemos entrar en el terreno de ciencia ficción fácilmente, lo que queráis. Claro, a ver, yo efectivamente, Antonio ha dado en la clave y iba a ser muy breve precisamente por eso. Yo creo que es un hombre que no admite consejos porque se cree por encima del bien y del mal. Y lo ha demostrado en innumerables ocasiones. Es más, tiene un desprecio absoluto por la política de comunicación, porque le da igual comunicar bien, comunicar regular que comunicar mal, y así salen como salen sus vídeos y sus ruedas de prensa, que realmente te parece increíble la escasa capacidad comunicativa y que pones en duda incluso la capacidad incluso cultural y de facilidad de palabra, porque es realmente increíble que una persona con esa capacidad de palabra, con esa capacidad verbal y con esa nula expresión a nivel de comunicación, aunque no haya preparado en absoluto una rueda de prensa, es increíble que salgan esos bodrios a nivel comunicativo de cara adentro. O sea,
hay que hacerlo realmente a propósito para hacerlo tan mal, ¿no? Pero bueno, yendo un poco a tu pregunta, realmente mi único consejo, que estoy convencido de que no escucharía, porque no escucha consejos, pero mi único consejo es decirle que no estropee más su trayectoria como presidente del Celta, que realmente va en picado a nivel de toma de decisiones y a nivel de, insisto, de comparecencias y de apariciones públicas, y que directamente se preocupe solo por una cosa, por vender, y vender a una persona adecuada y que realmente sienta esto como lo que es un club de fútbol con prácticamente 100 años de historia y con sentimientos en toda Galicia y diría que en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues que venda a alguien que no tenga tanto interés en lo que comentaba un poco Antonio, ¿no? Que no tenga tanto interés en lo patrimonial y en lo económico, y que se acerque un poco más a lo que es un club de fútbol tradicional, y estoy convencido de que en ese sentido, independientemente de que cosecháramos mejores o peores resultados a nivel deportivo, seríamos todos mucho más felices y sentiríamos el Celta como lo que hemos sentido siempre, ¿no? Un club de fútbol propio y que representa un poco los valores del celtismo de estos casi 100 años. Fernando. Bueno, yo le daría un consejo muy, muy claro, y es que escuche más a la gente de fútbol, a la gente que sabe de fútbol, que ha mamado el fútbol, cuando toma decisiones respecto a fichajes de entrenadores o de jugadores. Entonces, que los escuche más y que esa decisión vaya en la línea de haber escuchado a esa gente, porque a veces parece que los fichajes se hacen desde un despacho muy alejado del terreno de juego. Entonces le pido que escuche más a los Oubiña, a los Bermejo, Felipe, que fue jugador, es decir, que se empape de mucha literatura basada en hechos que suceden en un rectángulo de juego, y con esa información entonces que tome decisiones de fichajes de entrenadores y de jugadores, pero que no fiche a alguien pues por ser de un país amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es mi consejo. Antonio? Bueno, eu estou tan de acordo con Mon que realmente non vou decir moito máis. Como isto de dar contra unha pedra, hai moi poucas solucións. Eso da venda que dixo Mon, para mí sería maravilloso. E eu digo unha cousa, simplemente porque non me vou enrollar. Porque además me enfado moitísimo, porque eu pasei co Celta pois de todo, non? Fixados o que se pode pasar de 60 anos, que levo eu, desde que meu pai me levaba da man a Balaídos. Eu o único que lle pido é que el será dono do Celta porque ten as accións e iso fai no dono, pero que por favor non nos roube máis os sentimentos e o espírito azul celeste que levamos tantos anos gozando en primeira, en segunda e mesmo en segunda B. Disfrutamos dese sentimento azul celeste, dese fútbol que non mira a Madrid-Barcelona, sino que mira a unha camiseta azul, que os que somos só dun equipo, os que verdadeiramente non nos importa nada, nin o Madrid, nin o Barcelona Atlético, nin nada, nin outro equipo polo estilo, queremos a este Celta por riba de todo, que por favor deixe de roubarnos o espírito e o sentimento azul celeste. Yo, para añadir un poco a eso, yo le diría a Carlos Mourinho que lo que tiene que hacer y lo que yo creo que una buena directiva hace es cuidar al socio. Y esto es algo que en el Celta no se ha hecho a lo largo de las décadas. Y yo también, no 60 años, pero llevo muchas décadas ya también siguiendo al Celta y he visto que presidente tras presidente, directiva tras directiva no ha cuidado nunca al socio. Y es muy importante cuidar al socio porque el Real Club Celta no sería un club de fútbol si no fuese por el socio, y el Real Club Celta no existiría si no fuese por Vigo. Entonces todas estas ideas de llevarse al Celta de Vigo como si fuese una franquicia de la NBA o de la NFL son, en mi opinión, verdaderas tonterías que no sirven para nada más que para desestabilizar. Entonces yo creo que los equipos más estables son aquellos en los que la directiva tiene una cierta comunión con el socio, y eso hace que esa comunión entre la grada y el equipo pues también tenga importancia. Si solo pudiese decirle una cosa que él probablemente no escucharía, pues eso es lo que le diría. Y con eso llegamos al final. Que non se venda políticamente porque é unha vergoña. Incluso dixo nunha ocasión que a política non quería que entrase no club e negou que se puxese detrás a bandeira galega, cousa que sería precioso.
porque o club, por moito que diga máis representativo de Galicia, ainda que non teña títulos, pero que non se venda como se vende o que está facendo a alcaldesa de Mos, a Feijóo, e aínda por riba prestar a sede para actos políticos que non veñen a conto. Bueno, eso fue que, en fin, prefiero no comentar sobre eso. De hecho, ya lo teño que dicilo, porque si non estopo. Sí, pero mejor no entrar dentro, porque si entramos en eso, ya la cosa se pone fea. Claro. Y sí, pero totalmente de acuerdo contigo, vamos, totalmente de acuerdo. Claro, totalmente, claro. Para terminar, lo que quiero hacer es daros las gracias a vosotros dos, especialmente Mon y Antonio, porque vosotros habéis sido los colaboradores que en esta primera temporada del Bar Celeste, en estos primeros 30 programas de este podcast que se puede escuchar tanto en YouTube como en iVoox, vosotros habéis estado ahí detrás de los micrófonos más que cualquier otro colaborador y bueno, estamos muy orgullosos de ello por todas las aportaciones que habéis hecho y queremos daros las gracias. Gracias, Mon. Nada, para mí, insisto, ha sido un placer y bueno, ojalá podamos seguir compartiendo opiniones y discutiendo, y aunque no estemos de acuerdo, evidentemente es lo bonito también de los debates. Claro. Esperemos que dentro de un contexto futbolístico y social a nivel deportivo y a nivel celta un poco más alentador y un poco más ilusionante, sobre todo, ¿no? Porque al final lo bonito es ilusionarte con que llegue el sábado, con que llegue el domingo y tengas pues ante ti un mejor espectáculo, ¿no? Porque realmente este año, si bien es cierto que al final yo creo que lo vamos a recordar con cierta simpatía, porque acabó bien la cosa y esos partidos al final, cuando el sufrimiento es para bien, al final lo recuerdas de manera positiva, ha sido difícil de digerir, porque llevamos jugando finales prácticamente desde febrero y el espectáculo pues ha sido muy malo a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, muy contento de participar con vosotros y, oye, por mí repetir este formato a 4, que creo que técnicamente está siendo un éxito, si tú no me llevas a contraria. No, está funcionando bien. Y desde luego muy interesante tanto vuestras opiniones como bueno, los análisis vertidos en estos micros. Muchas gracias y muchas gracias también, Antonio. Bueno, para min reiterar que penso que é un espazo de celtismo moi vivo, é un espazo de celtismo que se respira un amor profundo por este noso equipo, o que non ten o presidente precisamente, que realmente é un lugar onde podemos discrepar, pero sempre con agarimo, que o facedes moi ben tanto ti como Fernando, e que para min hoxe compartir con Mon, a quen xa escoitei máis dunha vez dentro do Bar Celeste, porque eu escoitei todos os bar, pois a verdade é que foi para min un placer, Mon, de verdade. Igualmente, exactamente igual. La verdad, ojalá tengamos la ocasión de repetir, porque ha sido un gran placer, sobre todo lo que tú dices, el celtismo y el amor por el Celta, que al final es un poco lo que nos une a los cuatro. Y desde luego Mon, e dille a Fernando que non che poña esa fotografía, porque a verdade é que te puso a verdade é que eso foi unha puñalada feísima, Anda que no tendrá fotografías mías bastante menos comprometedoras que esa con la capucha, pero bueno, es así. Por eso digo, pero bueno, de verdad que fue un placer, Mon. Igualmente, Antonio. Y muchas gracias, Fernando, también por estar ahí siempre al otro lado de la línea cibernética desde Bayona, pues prácticamente todas las semanas aquí en esta primera temporada del Bar Celeste. Muchas gracias, Fer. Gracias. Yo quería hacer un pequeñísimo apunte que se me quedó antes en el tintero. Hablábamos de los vídeos, entre comillas, desastres que hace el Celta. Quiero añadir aquí ya como colofón una crítica profunda. Ya la hice en su momento con una carta al Faro de Vigo para que se me escuchara bien, pero el vídeo que grabó Nolito como despedida, que lo grabó él a sí mismo, fue criticable 100%. Una despedida en la que no dio una rueda de prensa, no dio la cara, se fue por la puerta de atrás y el club cogió ese vídeo y lo publicó en su página web como mensaje institucional. Una vergüenza y una crítica fuerte tanto a Nolito como por su despedida como al club por permitir que ese vídeo se publicase en la web. Y muchísimas gracias a los tres, porque es un placer debatir con vosotros. Y también queremos dar las gracias pues a todos los que han estado escuchando esta primera temporada ahí desde cualquier sitio del mundo que sea. Hemos recibido mensajes desde diferentes partes de España, de Galicia, incluso algunas de los Estados Unidos. Y bueno, pues todos los que habéis estado escuchando este programa y todas las que habéis estado escuchando este programa, pues realmente esto suena tópico, pero es gracias a vosotros que lo hacemos, porque nos gusta saber que hay gente ahí detrás que también lo está escuchando. Principalmente lo hacemos porque nos divertimos, pero si a alguien más le gusta, pues bueno, mejor que mejor. Y alguien me preguntaba si vamos a volver en la siguiente temporada, cuando empiece de nuevo en agosto la Liga
temporada 2019-2020? Pues sí, por supuesto que vamos a seguir y estaremos tanto aquí en YouTube como en iVoox. Y ahora, para terminar esta primera temporada, tenemos que hacer lo que siempre hacemos. Fernando, Mon, Antonio, pues el grito de guerra céltico. ¿Vamos allá? Vamos, Adelante. Como a sempre o de sempre. O de sempre. ¡A la Celta!